Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Éfeta, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie. Pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían: ¡qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. La curación de un sordomudo en la región pagana de Sidón es narrada hoy por San Marcos. Jesús, dejando de nuevo los confines de Tiro, se fue por Sidón hacia el lago de Galilea, atravesando los límites de la Decápolis. Todos estos datos que nos da el evangelista, todos estos desplazamientos son muy significativos. Jesús se encuentra en territorio extranjero, tierras de paganos, donde no conocen a Dios, donde no adoran al Dios vivo. Este milagro, una vez más, será hecho a favor de un pagano, en pleno país de misión, en pleno territorio de la Decápolis. Jesús misionero nos marca el camino. El mensaje sanador y liberador del Evangelio es para todos. Es allí precisamente donde le presentan a un sordomudo. Este es un enfermo muy especial. Él ni oye ni habla. Vive encerrado en sí mismo, sin comunicarse con nadie. Su vida es triste, solo se oye a sí mismo, no puede escuchar a sus familiares y vecinos, no puede conversar con sus amigos, no puede externar sus sentimientos ni sus emociones con palabras, y tampoco puede escuchar lo que le expresan los demás. Tampoco puede escuchar las parábolas de Jesús, ni entender nada de su mensaje. Vive encerrado en su propio silencio y su soledad. Tampoco se entera de que Jesús está pasando cerca de él. Son otros los que lo llevan hasta Jesús. La actuación de Jesús para con este enfermo es diferente, es especial. Fijémonos cómo Jesús no impone sus manos sobre él, como le han pedido los amigos que lo han traído, sino que más bien lo toma aparte y lo lleva a un lugar retirado de la gente. Una vez más contemplamos la consigna del silencio de Jesús. Él quiere evitar que la muchedumbre saque enseguida la conclusión de que Él es el Mesías. Jesús sabe que ese título debe ser purificado por la muerte en la cruz. Solo cuando Jesús haya sido crucificado, solamente entonces podrá decirse que Él es el Mesías. Allí, aparte con el muchacho, trabaja intensamente. Primero toca sus oídos con sus dedos y luego su lengua con saliva. Jesús quiere que el enfermo sienta a profundidad su fuerza sanadora. Sabe que solo
un encuentro profundo con Dios, podrá curarlo de una sordera tan tenaz. Por lo que dice San Marcos, al parecer, no es suficiente todo aquel esfuerzo. Pareciera que la sordera se resiste. Entonces Jesús acude a su Padre Celestial, fuente de toda salvación. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo, Éfeta, que quiere decir, ábrete. Esta es la única palabra que pronuncia Jesús en todo el relato, y no está dirigida a los oídos del sordo, sino a su corazón. Aquel hombre sale de su aislamiento y por primera vez descubre lo que es vivir escuchando a los demás y conversando abiertamente con todos. La gente queda admirada. Qué bien lo hace todo. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. El profeta Isaías había anunciado, lo leemos en el Adviento cada año, que el Mesías iba a hacer oír a los sordos y hablar a los mudos. Una vez más, ahora, en territorio pagano, Jesús está mostrando que ha llegado el tiempo mesiánico de la salvación y de la victoria contra todo mal. Éfeta, ábrete. No es casual que los evangelios narren tantas curaciones de ciegos, de sordos y de mudos. Estos relatos son una invitación para usted, para mí, para que nos dejemos trabajar por Jesús. Jesús anhela abrir bien nuestros ojos y oídos a su persona y a su palabra. Unos discípulos sordos a su mensaje serán mudos para anunciar el evangelio. Se los repito, unos discípulos sordos a su mensaje serán mudos para anunciar el evangelio. Sin duda, San Marcos quiere que esta palabra de Jesús resuene con fuerza en todas las comunidades cristianas que leerán su relato. San Marcos sabe que habrá más de uno que vivirá sordo a la palabra de Dios. Sabe que habrá de esos cristianos que no se abren a la buena noticia de Jesús, ni hablan a nadie de su fe. Cristianos sordos y mudos a la vez. Tal vez uno de los pecados más graves de los cristianos católicos es esta sordera que padecemos. No nos detenemos a escuchar el evangelio de Jesús. No tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para escuchar su voz. No escuchamos ni atendemos las mociones del Espíritu Santo. No vamos al templo y no buscamos esos espacios personales para hablar y escuchar a Dios. Pero eso sí, somos especialistas en atacar a los hermanos de otra denominación religiosa que sí oran y que sí alaban a Dios y nos burlamos de ellos. No vivimos con el corazón abierto para acoger las palabras de Jesús. Como aquel sordomudo, vivimos cerrados y encerrados en nosotros mismos, escuchándonos a nosotros mismos, sin escuchar a Dios. Y esto no sucede solo a nivel personal, sino a nivel de ministerios, grupos, equipos y movimientos de iglesia. Sordomudos tantas veces, escuchándonos entre nosotros y a nosotros mismos, girando siempre en torno a nuestros egos, cerrados a Dios y a los demás, y hablando entre nosotros siempre de lo mismo. Por eso es que nos cuesta tanto escuchar con paciencia y compasión a tantos que sufren.
Por eso es que nos cuesta predicar con poder la palabra de Dios. Y el mundo, hermanos y hermanas, nos está hablando a gritos. Los indigentes durmiendo en las calles nos hablan de abandono y de miseria. Los niños y jóvenes drogados y alcoholizados nos hablan de falta de atención y de amor. Los pobres gritan en el silencio, clamando piedad y misericordia. Los ancianos y enfermos abandonados hablan de una sociedad sin sentimientos, indiferente y fría. Los hombres y mujeres que se prostituyen hablan de la ausencia de dignidad y de valor. El fracaso escolar de los jóvenes y niños habla del mal ejemplo, de la falta de disciplina, de interés y de motivación de los padres y de parte de nosotros los adultos. Las guerras, el hambre, la injusticia, la maldad, hablan todos los días. La droga habla, el dinero habla, el pecado habla, el demonio habla. Por eso es que el Papa Francisco nos está llamando a despertar los sentidos de una buena vez. Ha dicho el Papa Francisco, un cristiano y una comunidad que están sordos a la voz del Espíritu Santo, se convierten también en un cristiano y una comunidad muda que no hablan y no evangelizan. ¿Saben por qué la inmensa mayoría de los católicos nos sentimos satisfechos con nuestras practiquitas religiosas? Porque somos sordomudos espiritualmente hablando. Me basta con la misa dominical, ya fui, ya cumplí. Me basta con mis oraciones personales y mis novenas y todos los santos habidos y por haber. Me basta con que yo en mi casa y Dios en la de todos, tener la estampita, la medallita, traer el rosario, hacer la romería cada año. Con esto lleno mi tiempo religioso y no necesito hacer nada más. La crisis de Dios que vivimos hoy en día radica en la sordera espiritual que se agudiza cada día. Por eso este mundo se nos ha ido descristianizando, porque hay muchos sordomudos en la iglesia. Cada vez hay más sordos a las cosas del Espíritu Santo. Y la lengua calla cuando el corazón está vacío, cuando no ha experimentado ni la bondad, ni el perdón, ni la sanación de Jesús. Quien tiene un encuentro personal con Cristo vivo y resucitado no puede quedarse callado. Definitivamente necesitamos un milagro nosotros también. El milagro que le pedimos a Jesús hoy es que nos hable y que no seamos nunca más sordos a su voz. Éfeta, ábrete. Abramos hoy todos nuestros sentidos a la palabra de Dios. Escuchemos esa voz de Jesús, poderosa e inigualable, que nos está ordenando que abramos ya los oídos y el corazón. Que nuestra presencia hable al mundo. Hagámonos sentir como cristianos, seamos sal y luz del mundo, vivamos las bienaventuranzas, hablemos al mundo con nuestro testimonio personal de servicio, de amor, de paz, de alegría, de respeto mutuo, de fidelidad, de compasión y misericordia. Éfeta, ábrete. Abre tu vida al amor grande de Dios, tu Padre. Ábrete a su perdón y a su gracia. Y luego ve y públicalo a los cuatro vientos. Ve hoy mismo en busca de tus hermanos que sufren. Sal de tu vanidad y egocentrismo. No seas un simple espectador. Sé un cristiano protagonista de esos que dejan huella profunda en la historia. Atrévete a ser diferente
Y si usted no lo quiere hacer y otros cristianos sí lo hacen, entonces no critique y no juzgue y no se burle. Jesús no fue un espectador ni se conformó solo con cumplir con sus practiquitas religiosas. Jesús fue, es y será por siempre un agente de transformación. Con tus comentarios, ¿qué estás transformando? Con tu forma de ser, de hablar, de expresarte, ¿qué cambio has generado en esta sociedad? Éfeta, ábrete. Hay que abrir el corazón al amor de Dios, no solo el domingo, sino toda la semana. No solo aquí dentro del templo, sino también allá afuera. Se trata de vivir sin desperdiciar ninguna oportunidad para proclamar su amor. Nos queda claro en este día que un cristiano debe de tener abiertos los oídos para escuchar y los labios para hablar, para escuchar tanto a Dios como a los demás, sin hacerse el sordo ni a la palabra salvadora ni a la comunicación con el prójimo, para hablar tanto a Dios como a los demás, sin callar en la oración ni el diálogo con los hermanos, ni en el testimonio de nuestra fe. Dice San Marcos que después de curarlo y liberarlo, Jesús le mandó a callar. ¿Por qué? Pareciera injusto o ilógico. Justo cuando el muchacho puede hablar, Jesús le dice al enfermo que se calle. Es que el milagro no es lo importante. Lo importante es el amor. Jesús no es solo el hombre que hace milagros. Jesús es el hombre que muere en una cruz y su muerte por amor es el gran milagro. El único milagro que verdaderamente nos salva, transforma y nos capacita a todos para hablar de Él. Lo que hay que publicar desde todos los ángulos y en todos los ambientes es el amor de Dios. Amor que por sí mismo sana, libera y transforma. Amor que nos dice, éfeta, desde la cruz. Dejemos que el amor que es Jesús nos hable y toque nuestros oídos y abra hoy nuestro corazón, para que con nuestra lengua confesemos que Él es el Señor. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.